Y el próximo tema es el PIB. No necesitamos esto para entender más por qué en economía todavía se usa el PIB, y no solamente en economía, también en todo lo que tiene que ver con el tema de desarrollo, se usa todavía el PIB como un indicador de bienestar. ¿Qué es el PIB? Producto Interno Bruto, que en el fondo es la sumatoria de todo lo que produce un país, dividido a lo mejor por la cantidad de habitantes, distribuido, el gasto del país, todo. Entonces, el PIB es toda la producción de bienes y servicios de un país. Muy bien. No entiendo por qué todavía se sigue midiendo así, pero bueno. Bueno, una cifra interesante, sí. La otra pregunta es que sirve como indicador de bienestar. Claro. Pero ¿qué tipo de productos entran? O sea, todo productos y servicios. Eso. Pero, Yo tengo ahí una pregunta súper primaria. Realmente, no es una pregunta retórica, es realmente no lo sé. ¿Qué es producir? ¿Qué estamos entendiendo como todo lo que se produce en un país? exactamente, muchas gracias, Fernanda. Eso era mi pregunta. Todo lo que genera dinero, lo que está No, monetarizado. pero no necesariamente, porque si yo produzco, por ejemplo, un auto, imaginemos que somos Brasil y producimos autos, o no sé si ya producen autos todavía, pero da lo mismo. Y el auto no se vende, igual entraría en el PIB, porque para poder producirlo se generaron un montón de procesos productivos que entran dentro del PIB, pero bueno. A propósito entonces de la producción del auto. Digamos, dentro del auto van a encontrar la batería que se requiere para prender el auto. La batería entra como producto aparte o entra el auto entero. Usando otro ejemplo, si compro un huevo, en el supermercado compro un huevo, una caja de huevos, ¿es un producto que entra al PIB? La Sandra dice sí. Se me cortó, no escuché nada, Félix. ¿Los demás? Producción. Sí. Es Yo estoy producción. tratando de... Seguramente entra por la cadena de impuestos. Entra. Ah, porque justo a ese punto quiero llegar. Si compro huevos en los supermercados, claro, es un producto, entra al PIB, pero ¿qué pasa si hago un kuchen y vendo el kuchen? Para el kuchen necesito el huevo. Entonces, Solo el huevo entra al PIB, el trabajo, yo lo hago y no pago impuestos, no entra. Se supone que todos los bienes transables son los que entran en el PIB. Entonces, sí. para construir un pie, un pastel, si ese productor tuvo que comprar huevos, eso debiera entrar. Claro, pero si después hace una tarta o un pie y lo vende con, digamos, formalmente con IVA, entraría también este delta del IVA pagado al Estado, restado del que él pagó, también entraría al PIB, porque aumentó en el fondo la productividad que hubiera quedado solo en la cadena truncada si es que solo hubiera llegado a vender huevos y los comes en crudo, pues, o sea, así nomás. Entonces aumenta el PIB si es que hacemos, digamos, un valor agregado en el fondo de esos huevos haciendo otra cosa. Y si es que se declara formalmente, porque si no, Claro, por igual supuesto. lo vendo en la informalidad, no Asumiendo está que hay considerado boleta de por inclusive. medio. Claro. Obviamente, solamente entra al PIB lo que se puede medir formalmente, lo que es toda la economía subterránea, o lo que hacemos en nuestras casas, donde no hay boleta, nadie sabe. Por eso, si uso el kuchen, me refiero a una persona que vende el kuchen afuera con boleta, ¿no? Aquí es una cosa interesante, productos finales. A ese punto quiero llegar. ¿Qué es un producto final? ¿Y por qué solamente entran productos finales? Por ejemplo, cuando hago un kuchen, entra el precio del kuchen, no el huevo, ni la harina, sino el precio del producto final. Ahí yo no entiendo. Es que, por ejemplo, el cobre es un producto final. No. Bueno, esa es la pregunta. ¿Un huevo es un producto final? ¿O la batería? ¿O el alternador? Yo estoy muy confundida, por El favor, auto, o los otros productos que están dentro de un auto?
¿Son productos finales? No lo son, al menos no dentro del auto. Claro. Pero para el que vende el producto, para que el que produce la batería o el atenuador o el huevo, son productos finales, ¿o no? Sí, Sí. Entonces, ¿cómo depende se del evita, punto de vista. cómo se evita el doble conteo? Quizás por el cálculo del IVA, porque el IVA uno tiene que ir neteándolo cuando es una empresa y al comprar se va traspasando siempre el IVA al comprador final. Muy bien, Rafael. De hecho, yo creo que es el primer curso de todos los cursos en los últimos 10 años donde me lo han respondido, incluso sí me lo han preguntado. De hecho, ¿cómo sabe el gobierno qué es un producto final o no? Al final lo sabe a través de los datos del IVA. Claro. El débito y el crédito fiscal, que en el fondo se descuentan. Entonces, los productos intermedios que se necesitan para producir otros bienes se excluyen, claro. ¿Y cómo sabe el gobierno que es un producto intermedio? Ahí sirven los datos del IVA. ¿Por qué? Al final lo que se hace es, se calcula el valor agregado en cada fase de producción y todos los valores agregados que cada uno le da es exactamente lo mismo que el valor del producto final. Y eso vemos aquí en esa tabla. ¿Quién me lo puede interpretar? Es una cosa muy simplificada, pero sirve para entender por qué al final el producto, el precio del producto final es exactamente lo mismo, y el precio del producto final es lo mismo que los valores agregados, la suma de los valores agregados. ¿Alguien me puede interpretar esa tabla? Profe, en verdad, como que todavía no entiendo la lógica de la suma de los valores agregados. No sé si Bueno, podría explicarla de nuevo. eso queremos ver con esta tabla, para entenderlo. Al final lo que necesitamos es sumar todos los valores agregados que se hacen en una economía. Lo mismo es sumar todos los productos finales, que es exactamente lo mismo. ¿Y por qué es lo mismo? Eso vemos, o eso tratamos de ver con esta tabla. ¿Puedo intentar Por favor. hablar un poco de la tabla? A ver, en el caso del trigo, por ejemplo, que está aquí como inicial, no tenemos un costo de producto intermedio, sino que solamente uno saca el trigo desde la tierra y lo puede vender a 5. Pero ese trigo uno podría, por 5 más, por 5 que yo gaste en él, yo podría transformarlo en harina y venderlo a 15. Esa harina, yo podría ponerle 15 más y transformarlo en pan por 25 y venderlo a 25. Entonces, en el fondo, el valor agregado del producto va a hacer esta diferencia entre lo que yo tuve que gastar en ese producto y en lo que yo lo puedo vender. Por ejemplo, en el caso del trigo, yo lo compré en 0, digamos, porque lo corté de mi patio y lo vendí a 5. Entonces mi valor agregado ahí es 5. En el caso de la harina, yo tomé este trigo, lo transformé en 5, que es lo que yo gasté, tomé el trigo, que lo compré, digamos, y lo vendí en 15. Lo transformé y lo vendí en 15. Entonces esa diferencia entre lo que yo lo compré y lo que yo lo vendí son 10. Y asimismo, en el caso del pan al por mayor, yo tomé esta harina que estaba a 15 y la vendí en 25, por lo tanto también esa diferencia entre los dos valores es 10. Entonces, si yo solamente voy sumando la diferencia en este valor que yo voy agregando, sería lo mismo que si yo tomara los productos por separado y los sumara. Exactamente, lo dijiste muy bien. Entonces, empezamos aquí con el productor de trigo. Su costo al principio es 0, como dijiste, solamente los cosechas. O sea, no es 0, no le tendría que plantarlo. El costo de cosechar también existe, pero para simplificarlo, aquí lo pusieron 0. Como se autoplantó, solamente lo cosecha y le manda a cosechar a sus hijos y no tiene que pagar. Bueno, entonces aquí no tiene un costo anterior y lo vende a 5 por kilo o lo que sea. Y lo vende al molinero. Y el molinero entonces tiene que pagar estos 5. O sea, el valor de venta es 5. Entonces, para el molinero, el costo es
5, ¿y qué hace? Él lo muele y lo vende a 15. Bueno, la diferencia entre 15 y 5 es su valor agregado, que es 10. O sea, el primer valor agregado del agricultor era 5. Él lo vendió a 5, aunque lo tenía prácticamente gratis. Pero por su trabajo de cosecharlo, empaquetearlo y pasarlo al molinero, lo cobra 5. Entonces su valor agregado es 5. Y aquí la diferencia entre lo que paga el molinero y lo que vende el molinero remunera prácticamente su esfuerzo de moler el trigo y hacer harina y empaquetearlo. La diferencia es 10. Bueno, lo vende al panificador grande, al Smolco aquí en Valdivia, y el señor Smolco lo compra entonces al precio de la harina. Para él, entonces 15 es el costo, lo vende a 25, la diferencia es 10. Y luego lo reparte a los negocios chiquititos que están cerca de las casas, y entonces para los negocios chiquititos ellos tienen que pagar 25, por lo tanto aquí tienen aquí 25 costo, y lo venden a 36, por lo tanto la diferencia, lo que ellos ganan, lo que prácticamente es su valor agregado, es 11. Y si sumamos todos los valores agregados aquí, llegamos a 36, que es exactamente lo mismo que el precio del pan que paga el consumidor. Pero si hubiésemos sumados todas las fases anteriores, todos los productos que eran productos intermedios, como si fuesen productos finales, hubiésemos llegado al valor de 81. Y si calculásemos el PIB así, tenemos un PIB muy inflado. Pero inflado, ¿por qué? Por el doble conteo, porque se contaría el producto final y cada producto intermedio también como producto final. Félix, ¿Sí? ¿y con los servicios no ocurriría lo mismo? No, sí, con el servicio lo mismo. ¿También? Ah, ya. Y de hecho, ¿cuál es el valor agregado? Eso sabemos a través del servicio de impuesto interno, que a través del IVA tienen los datos de los valores agregados. Aunque me han contado una anécdota, bueno, nos visitaron en el Banco Central, que no siempre sacan para calcular el PIB, porque el que calcula el PIB es el Banco Central, ¿no? Y no todos los datos sacan del SI. Es, mucha estimación ahí. Bien, entonces, ¿por qué hablamos de PIB? Claro, porque ya lo saben, porque el PIB no es una buena medida de bienestar, es solamente un conteo de productos y servicios que hay. O sea, como dijo Manfred, es algo cuantitativo, es un conteo, mientras el desarrollo es cualitativo, ¿no? Bien, ¿qué es lo que no mide el PIB? Ya sabemos lo que mide. ¿Y qué es lo que no mide? Los costos ambientales por producir un producto o servicio. Muy ¿Los bien. recursos? ¿Los insumos? O sea, como lo que decía Rafa, como que no se mide el impacto que hay en los insumos al utilizarlos, refiriéndonos a insumos como recursos naturales. O sea, la destrucción del medio ambiente, digamos, la balanza negativa que se hace al extraer recursos de la naturaleza, no entra a PIB muy bien. Entra lo que producimos, no entra lo que saca. Por ejemplo, si hay un terremoto y que destruye las casas y las puentes y la infraestructura, ¿qué va a pasar con el PIB? Aumentar. Aumentar por la construcción. Claro, porque no se cuenta toda la pena de la gente que perdió su casa, no se cuenta negativamente, o no se resta todo lo que, los nuevos recursos que hay que sacar de la tierra para nuevamente construir casas y infraestructura, solamente se cuenta positivamente el nuevo producto. No tiene una metodología de descuento el PIB, es solamente una sumatoria. Es La sumatoria positiva. Fondo. Sí. O sea, la destrucción del capital físico, las cosas negativas que se hace por explotar
la naturaleza, esa aquí no incluye. ¿Qué pasa con productos exportados? ¿Exportaciones menos importaciones? Bueno, Ajá, entonces entra al PIB, ¿o no? Sí, O sea, al final todo lo que produce en Chile entra al PIB chileno. También lo que se exporta. ¿Y productos que se exportan aumentan nuestro bienestar? no, No, porque ya no están, ¿cierto? Pero sí, podríamos, el bienestar de los dueños de las empresas que exportan. claro, pero no de la ciudadanía en inglés. general. No, no, y no. también podríamos decir que mientras aumente la riqueza de todos los individuos, también va a aumentar la de la sociedad en su conjunto. O sea, desde un punto de vista que yo no comparto, pero Claro. es una posible respuesta. Oye, es una buena pregunta lo que recién estás dando. Claro, la persona que lo exporta tiene más plata, pero plata son productos. Si vendemos todos los productos que hay, si no hay productos en el país, pero sí hay mucha plata porque exportamos todo, ¿cuánto vale la plata? Nada. Nada. pero es que igual ese proceso, profe, de como aumentar la riqueza de la persona que exporta, aumenta la brecha de la desigualdad de la riqueza. Entonces también tiene un efecto súper negativo en la población en general. Aparte que aumenta la desigualdad, pero recién que ya llegamos a un tema más filosófico. ¿Cuánto vale la plata? O decir en Que términos la plata no vale nada. de Frederick Soddy, del premio Nobel Frederick Soddy, aumenta la riqueza virtual. Eso debería poner quizás incluso aquí en comillas. Frederick Soddy escribió un libro que se llama Virtual Wealth, riqueza virtual. Frederick Soddy es un premio Nobel en química, que en los años 30 escribió, después de haber recibido el premio Nobel de Química, 3 libros muy interesantes sobre el dinero, y uno se llama Virtual Wealth, y otro se llama Money versus Man, dinero contra el hombre. Frederick Soddy. Les recomiendo googlearlo, muy interesante. Y entonces yo puse aquí ese término, riqueza virtual de Soddy. ¿Por qué? Porque claro, exportamos productos y en teoría, o sea, digamos, hipotéticamente, si exportásemos todos los productos de Chile, tendríamos mucho dinero. ¿Y cuánto vale el dinero sin productos? No tiene un valor, solamente de intercambio para Exacto. bienes. Y si no tengo bienes que comprar, no hay valor. Si no hay nada que puedo comprar, el dinero no tiene valor. Dinero es un medio de intercambio, no es un fin en sí, no es capital como solemos usarlo como sinónimo, no son los productos, no tiene valor en sí. No. En el mundo vacío, dinero vale nada. Si exportamos todos los productos, incluso la persona que lo exporta, y aunque aumente da lo mismo que aumente la desigualdad, o sea, si no hay productos, da lo mismo si tengo muchas o pocas unidades en mi cuenta, porque no tenemos nada para intercambiar. Bueno, obviamente si exportamos mucho, nos entran divisas y con el cual podemos importar y ahí entran productos importados. Pero el punto que quiero llegar aquí es, al menos los productos que exportamos, de estos productos no nos dé nada. O sea, claro, si después importamos productos, ahí tenemos la riqueza, o la utilidad, la satisfacción que nos trae el producto importado. ¿Qué pasa con los productos que hacemos en casa? Si, por ejemplo, hago un rico kuchen en mi casa, para mi familia, ¿esto aumenta nuestro bienestar en la familia? Sí, pero no el PIB. Exacto. Eso aumenta quizás incluso mucho nuestro bienestar. Además, mis kuchenes son muy buenos. Y entra cero el PIB. Y eso vale para todas las cosas que se hacen en casa. Entonces, si una dueña de casa ahora se decide no hacer kuchenes para su propia familia, sino lo hace para la familia al lado, y trabaja ahí como nana, y la
señora de la familia al lado vende a mi casa, trabajando también en Ana aquí, que uno podría decir que la riqueza no cambia, porque, bueno, solamente intercambiamos. La vecina me hace los cúgenes, o nosotros hacemos cúgenes allá, pero ¿qué va a pasar con el PIB? Va a quedar igual, no va a haber una contribución. Nuestra riqueza, nuestro bienestar queda igual, pero el PIB sí sube. ¿Por qué? Ah, Porque ahora hay 2 personas trabajando con boleta. ya, pensé que eran no remunerados. Entran con sus servicios al conteo del PIB. En ese sentido, me recuerdo cuando recién me había doctorado en 2006, estuve aquí en Chile en una conferencia en la CEPAL. ¿Conocen la CEPAL? La Comisión Económica de la ONU, que está en Santiago. Y había una conferencia organizada por la CEPAL en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert y la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, y el tema de la conferencia fue la economía social de mercado. ¿Qué puede todavía aprender Latinoamérica de Europa, especialmente Alemania? Y el tenor de la conferencia fue, duró 3 días, 2 o 3 días, y yo solamente ahí como oyente, y no lo podría creer. Toda la conferencia fue como alrededor de un tema. ¿Qué es lo que puede aprender Latinoamérica de Europa? De aquí a aquí hay muchos factores productivos ociosos, y se referían a mujeres. Aquí falta que mujeres trabajen para que suba el PIB. Ustedes, las mujeres, son factores productivos ociosos cuando no trabajan en un trabajo remunerado. Como el trabajo en la casa no vale. Claro, no vale porque no entra el PIB, pero sí puede valer mucho. Entonces, yo estoy ahí, no lo puedo creer. Como desvalorizando ese trabajo valioso que uno puede hacer en la casa. ¿Y para qué? Para que la economía crezca. Todo tiene que estar afuera, ofreciéndose en el mercado laboral. ¿Qué pasa, de hecho, con el precio del salario? Mientras más personas se ofrecen en el mercado laboral, Baja. Baja, muy bien. Más oferta, menos el precio. En ese caso, el salario. El PIB es como otra herramienta más de la trampa generalizada, porque al final más aumenta, va a aumentar los precios, más aumenta todo, menos los salarios. Eso va a bajar. Y eso sí va a crecer. Y tenemos que crecer, como ya saben, desde la primera clase, porque tenemos que crecer, porque es parte intrínseco de nuestro sistema financiero que necesita alguien que trabaje y pague la deuda. No Sí, olviden claro. nada. ¿Sí? Ahora los veo pensando. Félix, yo me quedé pensando en la disminución de bienestar de los productos exportados, porque tú decías que solo podría aumentar el bienestar cuando se importan productos de interés, ¿no? No, cuando se importa algo al revés, sí. Claro, porque al final lo que nos da bienestar son los productos, no el dinero. El dinero es el cambio. Dinero sin productos vale 0. Claro, entonces si es que hubieran productos de interés y se exportaran, no en esta teoría de exportar todos los productos y quedar sin productos, porque claro, ahí el dinero no tiene ningún sentido. Pero si esto fuera más equilibrado, ¿seguiría habiendo disminución de bienestar? Si mi intercambio a mí me favoreciera y no exportara todos los productos. No, así me sirve, obviamente. Y en realidad es así en países, nuevamente, incluso se puede ver dentro del mismo país, cuando lograron exportar más, nuevamente también importan más. O sea, más o menos se va a la mano, ¿no? Aumenta la venta de productos hacia afuera, entran divisas, y ¿qué hacen con estos?
nuevamente también entonces aumenta la importación de productos. En ese sentido, y tú puedes decir incluso, claro, por algo exporto y importo porque me sirva, ¿no? Entonces puede ser un aumento de bienestar. Pero aquí lo puse aquí solamente para hacer hincapié a de que productos en sí, o sea, dinero en sí es solamente riqueza virtual. Lo que da riqueza es el producto, y si lo exporta no está. Pero bueno, claro, voy a importar productos. Y mientras importo productos, en lugar de aquellos que lo exporté, mi bienestar no cambia, incluso puede subir porque por algo hago el intercambio, no hago un intercambio que no me sirva. Sí. ¿Sí? Yo quería mencionar que al final, como asimilar que el PIB es un indicador del bienestar humano, es simplificar el bienestar humano al consumo. Como que solamente, o sea, dependiendo de la cantidad de cosas que hay o que tengo, voy a ser más o menos feliz. Y esa es como la simplificación que se le da al bienestar humano. Sí, exactamente. Pero Qué ni siquiera cuestionable. eso, porque en el fondo ni siquiera está pudiendo expresar el PIB como indicador lo que cada persona pudiera estar recibiendo como productos o como bienestar económico, como lo que fuere. Entonces ni siquiera de eso nos puede hablar. Solo como una anécdota, antes que la Anita tome su palabra, este fin de semana estuve leyendo, tuvimos que entregar un ensayo ayer, Félix, de escala humana. Estuve leyendo el último cuestionario del 2015 ¿cómo se llama el indicador? De felicidad interna bruta de Bután. Y casi lloré. Así como las preguntas, era una cosa como, esta gente sí está interesada en el bienestar. Más allá de que yo que sé cómo sean las libertades en ese país, que es un poco todavía un reino, pero sí como que fue así muy emocionante como ver un cuestionario que intenta realmente medir como el bienestar de sus ciudadanos. Interesante, ¿no? Y Sí, en los el reino recomiendo. no tiene democracia. Ujú. No obstante, y no una monarquía, y no obstante están interesados ya desde el año 70 en el bienestar y no en el PIB. Ujú. No obstante, me poco desilusionó cuando vi en la página web de Bután cómo se calcula ya en la felicidad nacional bruta, como lo llaman. Ajá. Tienen componentes bastante materialistas también, encuentro. Pero igual preguntan hasta desde qué significa el karma, cómo concibe el karma o cuánta importancia tiene el karma en su vida. O sea, hacen las preguntas así como cuáles son sus preocupaciones más importantes, como a qué le tiene miedo a morir, tiene miedo a quedar inválido, tiene miedo a perder un brazo, como cuánto tiempo invierte en la amistad, en las relaciones de amistad. Sí, pero ¿y por qué importan las relaciones de amistad, de hecho? Que así lo mencionas. De hecho, quería llegar a ese punto un poco más tarde, pero si lo mencionas ya. Hoy día nos hemos adelantado a todos los temas. De hecho, yo quiero decir algo ahí respecto a la amistad, ¿Sí? y es que a mí personalmente, igual lo digo desde un lugar muy confortable de esta sociedad, me pasa que las cosas que más me producen bienestar no tienen que ver con productos, tienen que ver con cosas intangibles. Exacto. Claro, lo digo con la pancita llena, pero digamos que mi pancita llena no cuesta mucho lograrla. Hoy día no. No, pero tienes toda la razón. Por eso, de hecho, encuentro tan genial la matriz que inventaron Max Neff et al. En el desarrollo de escala humana, porque al final lo que importa es cómo estén o no satisfechos nuestras necesidades fundamentales. Y ahí está, como dijiste, el afecto es una de las necesidades, ¿no? El sentido de protección. ¿Cómo se satisfacen? Puede ser que algunas cosas materiales, pero otras no materiales. Y yo encuentro esa definición, esa matriz como definición de desarrollo, muy bueno. Y claro, para algunos celditas en la teoría de desarrollo calamana, en esa matriz, sí se requieren algunas cosas materialistas también, pero no como fin en sí, sino para llegar a satisfacer esta necesidad.
Félix, sí, ¿puedo comentar una cosa pequeña? pero sí falta, encuentro en la matriz de Manfred, encuentro que falta una necesidad, y eso tiene que ver con calma, como ya mencionaste. ¿Calma? Yo encuentro que una necesidad, y quizás la más importante, no está en la matriz. ¿Qué es la calma? No, tú mencionaste antes el calma. Karma. Ah, el karma. El calma. Yo lo Pensaba llamaría, la calma. Decía como, bueno, igual no está mal. yo lo llamaría la espiritualidad. Yo creo que la espiritualidad es una necesidad muy importante, y quizás la más importante, y hoy en día muy olvidada. Mm. Yo creo que es parte de la misma trampa. Volviendo a PIP. Pero la Anita tenía la mano levantada hace mucho rato. Bueno, disculpa. No, un poco en realidad jugar a ser abogado del diablo. No defender el PIB como medidor de bienestar, pero sí entender que igual históricamente era mucho más difícil preguntar por la felicidad de la gente directamente para llevarla a cómo lo estamos haciendo. Entonces creo que el PIB puede ser un buen indicador, solo que no es un buen indicador de bienestar. Es un buen indicador de producción, digamos. Exacto, Entonces, el PIB no sirve, o sea, es una cifra muy interesante, pero no necesariamente para indicar bienestar. claro, entonces creo que el problema ahí no es la cosa, sino que cómo se utilizó la cosa. Como muchas veces me pasa también, por ejemplo, con los pinos. Los pinos no son malos, el tema es el manejo del pino. Entonces no podemos, tendemos mucho, me parece, a atribuir cualidades de positivo o negativo a cosas que no lo refieren, sino que tienen que ver con cómo se han manejado estas cosas o en el contexto en que están, en donde pueden no funcionar bien. Exacto. Además, el PIB, aunque no sirva para bienestar, pero sí una cifra interesante económica que refleja la actividad económica. Y además tiene una ventaja grande. ¿Cuál es la ventaja de calcular el PIB? Hablamos antes de desventaja, pero también tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Poder compararse con años anteriores o con naciones. O sea, es que es comparable y aplicable a todas las naciones en el mundo, pienso. Sí, ¿y por qué todas las naciones del mundo lo calculan? Tener un cálculo del patrimonio que hay y así ver cómo se puede, es medio maquiavélico, pero cómo pueden adquirir deuda externa. Sí, también, y sirve como compararse entre países, como yo crezco tanto, tú tanto. No, pero además es fácil de calcular, es un indica muy simple. Y no hay mucho que discutir aquí, no hay tanto nada de interpretar, no es nada, justo que no es nada subjetivo, aquí también uno puede tomar como ventaja, ¿no? Son cifras, hay tanto se produjo, o tantos servicios se hicieron, listo. Es fácil. Pero es que yo igual cuestiono un poco el PIB como indicador de riqueza o salud económica de las naciones, porque siento que no considera el trabajo, así como el trabajo humano, y que no considera tampoco los trabajos no remunerados y que tampoco como que abarca el tema de dónde se saca el insumo. Porque eso, o sea, sí tiene relación con el bienestar, pero también tiene relación con la economía. O sea, si no tengo insumos para trabajar, no me sirve de nada el PIB en ese sentido. Exacto, perfecto. Eso me lleva al próximo punto. De todas formas, todos los países tienen esas mismas salvedades. Entonces, si todos no consideran la destrucción de capital físico, bueno, todo lo que está en esta diapositiva, sí podemos comparar considerando esas salvedades. Pero Ahora sí, sería interesante que se pudiera ajustar a otra medición interna que hubiera de cuánto el porcentaje de población activa que está realmente formalizada. Un intento como para mejorarlo fue el PIB verde, pero aún así la lógica detrás del PIB no es como globalizadora, es muy simplificadora de los sistemas productivos. Entonces, independiente que tú puedas compararlo entre países y que tenga la ventaja de que sea muy fácil de aplicar, no es una ecuación real, no tiene un peso real considerando todos los factores del sistema productivo.
Pero A por mi eso es parecer. un indicador nomás, po. No es una realidad, es un indicador. Entonces sirve para para entender cómo funciona más que otra cosa. No, Es que nos no está para llevando decir una que visión esto no está sesgada de la perfecto. economía también, po. O sea, yo no estoy defendiendo ni negando nada, pero creo que al PIB también le falta harto como para poder ser utilizado como un indicador que realmente represente el estado económico de los países. Sí, de hecho, sí, talamos todos los árboles en todos los chiles, en todo Chile, todos los cerros la vaciamos, la hacemos hasta la raza, hacemos chips de madera y la exportamos a China. ¿Aumenta el PIB? Sí, Sí, claro. ¿Aumenta nuestro bienestar? no, No. Lo más probable es que no. Sí, yo quería comentar algo. Yo creo que lo peligroso de este indicador, que lo encuentro un poco peligroso, es que genera imagen país. A cualquier país le genera una imagen definida. Y por ejemplo, el PIB de Chile es bastante alto comparado con otros países de Latinoamérica, lo que hace creer a la sociedad o al mundo, en el fondo, y a algunas élites, que en realidad estamos súper bien porque estamos creciendo, porque el PIB crece como que todos crecemos. Entonces creo que ese discurso, que en el fondo es lo que finalmente lleva a tomar decisiones políticas y que está entregado por una medición PIB, es el que genera las desigualdades posteriores. Porque si bien es cierto, hay gente que, si tú puedes conversar con algunos empresarios, dicen que están felices porque el PIB crece y porque en eso significa que el país crece y que estamos mejor. La gente en realidad, el ciudadano un poco de a pie, no logra captar ese crecimiento. Es una muestra de desigualdad. Entonces, por eso es que pasó lo que pasó cuando Piñera dijo que estábamos en un oasis, y era porque efectivamente el PIB nuestro es muy alto comparado con Latinoamérica, y resulta que en realidad la sensación de la gente era totalmente distinta. Entonces, yo creo que ese es el riesgo del PIB, el discurso que se genera en los países a partir de ese falso crecimiento, por decirlo de alguna forma. Eso era mi aporte. Muchas gracias. De hecho, si ya lo mencionas, voy a indagar un poco más a esa pregunta. De hecho, ¿por qué queremos siempre crecer en el PIB? Si ya sabemos que el bienestar no Para pagar realmente deudas. mejora. Me faltan 2 puntos aquí para además mostrar que el bienestar no está bien reflejado, no necesariamente refleja el PIB el bienestar. Pero ¿por qué entonces queremos siempre crecer? ¿Y por qué un empresario y los políticos, los dos, empresarios y políticos, siempre están felices cuando el país crece? ¿Es solamente una cosa de orgullo para decir a otro país, mira, crezco más que tú? Por el desempleo y por pagar deudas. Por el desempleo. Muy bien. De hecho, sabemos empíricamente, también se llama de repente ley de Okun, porque Arthur Okun lo describió por primera vez, y nadie duda eso. O sea, hay una correlación negativa entre PIB y desempleo. O sea, mientras mayor el PIB, menor el desempleo. Tenemos que crecer para que disminuya el desempleo. Todo el mundo sabe esto. Y los políticos lo saben también. Todos los libros de textos de política económica, da lo mismo que sean más keynesiano o más neoliberal, todos quieren crecer y todos usan el crecimiento como remedio contra el desempleo. Y sabemos esto. Si el país no crece, hay desempleo. Si hay mucho desempleo, la gente está descontenta, empieza a tirar piedras, ¿no? Y enciende metros. Entonces, la razón por que queremos crecer es para disminuir el desempleo, pero ¿por qué? ¿De dónde viene esa dicotomía? Y esa es clave. Ustedes ya lo conocen desde la primera clase. ¿De dónde viene esa dicotomía de o crecemos o hay desempleo? Que no necesariamente tendría por qué ser así, pero hoy en día es así en todos los países del mundo. Yo tengo una sospecha. Muy bien, Fernando. Creo que es parte de la misma trampa. Porque si supuestamente, porque hay que pensar que estos empleos que vamos a darnos, van a ser bastante parecidos a una porquería. Y si pensamos que toda la tecnología de la humanidad ya ha aumentado de tal manera que la cantidad de trabajo que tendría que ser hecha
ya se puede hacer con la mitad de las personas, ¿para qué queremos seguir empleando a todas las personas en la misma cantidad que estábamos empleándonos anteriormente? Perfectamente podríamos emplearnos la mitad del tiempo, y la mitad del tiempo podríamos dedicarnos a hacer lo que más nos guste, si es que no tenemos la fortuna, la dicha y el privilegio de emplearnos en aquello que más nos guste. Entonces siento que también es una parte de la misma trampa y de la misma obsesión como de que hay que tener siempre todo el empleo y el crecimiento y toda la cuestión. Cuando terminemos el curso quizás lo voy a poder explicar con más argumentos. Yo creo que la cosa es más simple. Profe, yo decía que al aumentar el PIB se asume que hay un aumento en la producción de bienes finales y por tanto debería haber más mano de obra para poder producirlo. También era por la... ¿Cómo dijimos? ¿Crecen cuentas en un banco a partir de la tasa de interés? Exponencialmente. Muy bien. ¿Quién paga esto? El trabajador. Todos nosotros con la deuda. La deuda se ve igual. Va a ser igual porque no hay interés en deuda. Alguien tiene que pagarlo. Y aunque la empresa no esté endeudada, tiene que también crecer. ¿Por qué? Porque hay un costo de oportunidad. Por el costo de oportunidad. La tasa de interés que hace crecer cuentas es el costo de oportunidad de cualquier inversión productiva. Si mi negocio no me rinde lo que me paga el banco, no lo hago. A menos mientras no hizo el switch, tengo mi switch en mi cabeza, entiendo que la razón de existencia de una empresa no necesariamente es ganar plata, sino hacer un buen producto. Pero hasta esa empresa tiene que al menos cubrir sus costos. Y cómo uno define el costo puede ser que defino dentro de los costos, en mi contabilidad, la costo de oportunidad o no. Al final, si no crezco a ese ritmo, no tiene sentido. La tasa de interés es el ritmo al cual baila la economía, no solamente un fetichismo. Mientras exista, tenemos que crecer. Bueno, una empresa que no logra crecer tiene una segunda alternativa para no disminuir el bienestar, para poder mantener, pagar sus costos, incluyendo el costo de oportunidad. ¿Cuál es la segunda alternativa? O sea, abaratar costos, o sea, pasar a maquinaria en vez de mano de obra humana. Y la empresas, el ser humano, el capital humano es el costo, la posición de costo más grande, por lo tanto hay una fuerte presión de o crecer o reemplazar personas o máquinas. De ahí viene esa dicotomía, o crecemos o hay desempleo. Y esa presión está constante atrás en todos los países del mundo. Y por eso todo el mundo quiere decir... Pero si pudiéramos usar esas máquinas, y eso no implicara que no nos importara que la gente se muera de hambre, ¿por qué no habríamos de usarlas? Y nadie dice que no la usamos. Estoy diciendo que esta constante presión de cada vez más reemplazar personas por máquinas está como subyacente y parte del sistema financiero. Y mientras tengo otra pregunta con cada vez más vamos a reemplazar personas por máquinas y cada vez más tenemos que entonces producir aún más para que, a pesar de que ya estamos usando máquinas, no estamos con desempleo. Las máquinas no consumen, las máquinas no transan en el mercado. De hecho, uno puede igual bien ver, también es interesante tema para un trabajo, esa evolución tecnológica de evolucionar las máquinas, está fuertemente impulsado desde los últimos 700 años y desde ahí usamos el sistema financiero actual, más o menos. Mientras antes, la evolución tecnológica era muy lenta y no era muy fuerte esa presión de intercambiar personas por máquinas. Está recién relativamente nuevo, desde los últimos 100 años. Y también crece como exponencialmente. Mientras tengamos esa presión, vamos a siempre estar como corriendo atrás de la tecnología. Hacemos hasta clases sobre cómo robotizamos y qué efecto tiene eso para la sociedad. Pero ahí nadie duda por qué, nadie se cuestiona por qué estamos robotizando cada vez más. Pero abaratar costos. Bien, volviendo al tema del PIB que no mide bienestar, me falta un punto. ¿Qué pasa si los precios bajan por alguna razón? ¿Qué va a pasar con el PIB? ¿Baja también? Baja también.
Depende eso, si el PIB nominal o no. por ejemplo, si vemos hoy en día un computador, aquí tengo un MacBook que está súper bonito, lindo y rápido. Compárense esto con el computador hace 20 años. Hoy en día los productos hasta son mejores, algunos productos son mejores, y hoy en día un computador más barato que hace 20 años. ¿Qué significa esto? Que puede ser que nuestro bienestar a través, o sea, nuestra utilidad puede aumentar, a pesar de que los precios no subieron, incluso pueden bajar. O sea, ahí también se ve que el PIB, que se mide con los precios, no necesariamente tiene la conexión con el bienestar, o al menos la utilidad que recibimos al consumir el producto. Bueno, y al revés, crece con la inflación, pero eso obviamente se refiere a PIB nominal, no a PIB real, que incluye la inflación. Y a un punto muy importante, quizás el más importante, ¿quién gana el PIB? Esa es la cuestión. O sea, a pesar de que hablamos delante de la riqueza virtual, incluso ni siquiera necesariamente sirve para aquellos que lo ganan, casi que no venden productos. Pero claro, mientras hay productos, se pueden importar productos, la riqueza virtual sí sirve, porque sirve para importar productos. ¿Y quién lo gana? El porcentaje más acomodado de la población. En el caso de Chile, el 10% de Chile, el 10% es el que recibe el 58% del PIB. Eso está... Yo no diría que el PIB lo gana alguien, porque el PIB es como más un indicador como a nivel país, entonces no diría que alguien gana o pierde el PIB. Se gana o se pierde plata, que está derivada de los productos finales, pero creo que el PIB en sí es como un número nomás. No, Bueno, no refleja... el PIB es el número, pero el número que no refleja, justo el número que no refleja quién gana con el crecimiento del PIB. Porque sí, algunos ganan más que otros. Sí. Y eso tiene que ver con la desigualdad. Y como dijeron recién muy bien, en Chile hay muy pocos sectores que realmente funcionan bien la economía. ¿Cuáles son? Minería, Minería y... agricultura, ¿sí? Forestería. ¿Y quiénes son dueños de las minas de cobre y de las forestales? Extranjeros. Transnacionales. Pueden ser también nacionales, sí, son nacionales. que se asocian con empresas internacionales. Pero aunque no sean internacionales, aunque sean puro nacionales, son muy pocas familias que casi ganan todo el PIB. Claro. La gran parte de la producción hacen muy pocos, está muy monopolizada la economía. Y por lo tanto, obviamente, si crece el PIB, ellos son los que prácticamente ganan esto y el resto, bueno, ganamos indirectamente con los efectos spillover. ¿Qué es eso? Chorreo, derrame. ¿Y qué chorrea? Sorreo. La riqueza. Dinero. Claro, mientras Les más sobra se gana, plata. Las migajas. se reparte. Ni siquiera realmente. Ni siquiera realmente, pues sí, yo creo que es la misma curva que veíamos del sistema financiero. Al final, mientras más se enriquecen los más ricos, más se empobrecen los más pobres. O sea, de la exportación del cobre, a pesar de, dice la actual constitución chilena, en conjunto con la anterior, hay una disposición que se hace referencia a la anterior, dice que el cobre es de todos los chilenos. Al final, ¿quién gana con la venta del cobre? ¿No, Félix? Sí, espera, después, El dueño del cobre. ¿quién es el dueño del cobre? Sí, Un porcentaje el Estado, otro porcentaje privado. De hecho, el cobre no es privado, pero es el Estado de Chile. Es de la tierra. Menos. Pero la explotación... No, como que Chile da el derecho de explotación a empresas que son principalmente extranjeras. Exacto, dan una Claro. concesión a una empresa, a grupos. Pero la otra vez leí como un informe que decía que estas empresas deberían como vender a nombre del Estado de Chile y venden como a su propio nombre. Entonces no es una real retribución a la economía chilena.
De hecho, eso se supone que una concesión funciona así. Una concesión es una empresa privada que explota un producto a nombre del gobierno. Y puede ser bueno que yo estoy muy de acuerdo que sea una empresa privada, porque puede ser mucho más eficiente que la Codelco, pero tiene que hacerlo en nombre del gobierno. O sea, saca el cobre y lo entrega al gobierno. O lo vende en nombre del gobierno, entrega dinero al gobierno. Pero nuestra concesión en Chile funciona así, al menos yo lo entiendo así, que tiene el derecho a vender el cobre en su bolsillo. A pesar del cobre de todos, le dan una posición monopólica, dándole la concesión, porque una concesión es ninguna otra cosa que una posición monopólica jurídica, Sí. y lo explotan a su propio bolsillo. Y después pagan una mini royalty, hace poco, hace 2007 por ahí. Antes ni siquiera pagaron royalty. El royalty es un chiste. Un chiste considerando que el cobre se supone que deberían entregar al gobierno. Y de ahí el gobierno le pagaría lo que corresponda a una rentabilidad del mercado para su costos de inversión, que retribuye sus costos más una ganancia que corresponde a la ganancia del mercado. Bien, entonces en Chile, volviendo al tema, el PIB se gana muy pocos, incluso con la minería que se supone que es el cobre de todos los chilenos. Uno incluso podría decir que el cobre de todos los seres humanos, porque de los chilenos, de hecho. ¿Acaso, porque Chile por casualidad está encima del territorio de donde está el cobre de los chilenos? Uno puede decir que todo el mundo, pero al mínimo de todos los chilenos. De hecho, está en un territorio que recién pasando el 21 de mayo, que antes era, ¿qué país? Bolivia. Perú. Antes Perú. El que mata era de Bolivia antes. Bolivia. Lama. Entonces, Chile hoy en día, gran parte de su PIB se produce, como podría ser, no lo quiero ni decir. La usurpación. Cuando Irak quería robarle el petróleo a Kuwait en el año 90, ahí hubo una coalición internacional para evitar que Irak robara el petróleo de Kuwait, y luego desde ahí son empresas de Estados Unidos que explotan también el petróleo de Irak. Bien, ¿cuál es el efecto choreo? De hecho, ¿qué nos sirve la explotación del cobre si al final o sea, aparte de la parte que exporta Codelco, sí, a una parte de 30%. ¿El trabajo que brinda? El trabajo que brinda y la gente que trabaja ahí gana buenos salarios, sí, relativamente, pero bueno, ¿cuánta gente trabaja en cobre? O sea, aparte de ellos, ¿alguien gana con eso? Se supone que lo que ganan ellos lo gastan en donde están. Pues, por ejemplo, si alguien, las empresas de Codelco, tienen una faena y los trabajadores que ganan ahí tienen que comprar su comida, su almuerzo, su estadía en el pueblo donde se están quedando, entonces parte de sus gastos, de sus ganancias se supone que van quedando en las localidades, y de ahí las localidades pueden gastar en localidades cercanas. Pero en teoría un efecto multiplicador en la región. Okay. Pero eso no ocurre así. Pero el resto del país. Y ni siquiera, Félix, ni siquiera ocurre así. Yo estuve trabajando un tiempo en un proyecto que estudiaba justamente este tema, y la mayoría de la plata que ganan los trabajadores de la minería no se gastan en las regiones que produce la minería, sino que viven en otros lados, que son en otras regiones, y solamente trabajan en donde se encuentran los yacimientos. Entonces ocurre lo mismo a nivel nacional. Las riquezas que se producen de las dos grandes acciones productivas, la agricultura y la minería, no se gastan en su mayoría en Chile, sino que se llevan los capitales hacia el extranjero. Y eso se ve también aquí en San José de la Mariquina, está una de las plantas más grandes de celulosa del mundo, que es una empresa chilena asociada con sueca. Y San José es un pueblo muy pobre. Imaginen que toda la riqueza que gana, todo el dinero que gana la planta de celulosa en San José, quizás en San José. Entonces San José sería un pueblo muy, muy rico. De hecho, el PIB per cápita en San José es como uno de los más altos del mundo, solamente que la plata no lo queda en San José. La gente no lo gana. Y los impuestos se pagan en Vitacura. Es que si pagan impuestos. Es que ese es un punto interesante. Yo había puesto que en Antofagasta es todo súper más
caro porque los sueldos son, o la cantidad de plata que circula en esa región es alta, pero las empresas tienen sus domicilios en Las Condes o Vitacura, entonces pagan los impuestos en Las Condes o Vitacura. Entonces una cosa es la plata que circula a través del mercado por los sueldos y lo que se gasta la gente, un poco lo que decía la Anita, y otra cosa son los impuestos, y eso sigue siendo centralizado, los bajitos impuestos que pagan las mineras, no pagan tantos impuestos. Sí, pero hay un efecto del choreo, un spillover effect que sí nos sirve a todos. A ese punto quería llegar a ello. Aparte que puede ser chico, pero hay algún efecto así bueno que nos sirve para todos los consumidores. Si los forestales y la minería exportan bien, ¿qué efecto tiene eso a tipo de cambio? El tipo de cambio del peso chileno frente al dólar u euro u otra moneda extranjera. Chile exporta muchos productos, aunque sean puro cobre y chips de madera o celulosa, aunque sean cosas básicas, pero si exporta, ¿qué efecto tiene esto al PIB? No, disculpa, al tipo de cambio del peso chileno frente a una moneda extranjera. Más como estable, ¿o no? Entonces es confiable pasar Parece que la moneda gana valor. Sí. Exacto. Respecto a otras. El peso está fuerte frente al dólar. ¿Y eso a quién le sirve? A todos nosotros, mientras queremos importar. Eso hace que la importación para nosotros es barata. En ese sentido, sí, todos los chilenos han algo ganado. Es un spillover effect muy importante para el consumidor chileno, creo. Es la razón por la que podemos comprar en relación muy barato, mucho más barato que los argentinos lo pueden hacer, o los brasileños, automóviles importados o otros productos. Bien. Entonces, si el PIB no es un bien indicador de bienestar, bueno, conocen algunas alternativas. Vamos a hacer